Mi grupo desea iniciar esta intervención lamentando la forma en que se está tramitando esta iniciativa en la Cámara, de una manera muy acelerada, con unos trámites urgentes, muy cortos, que han impedido preparar las enmiendas necesarias a un texto de esta complejidad con la calma que se requiere. Es cierto que esto es una desconsideración mínima al Parlamento comparada con la gran desconsideración de que en un régimen parlamentario el presidente del Gobierno se niegue a venir a la Cámara a dar explicaciones ante unas acusaciones tan graves y tan documentadas como la que se están presentando. Bueno, es una desconsideración menor, pero es una desconsideración que queremos señalar. En torno al tema del emprendimiento están proliferando las medidas de todo tipo. Es una pena que la teoría económica no señale ninguna correlación directa entre el número de legislación dedicada al emprendimiento y el número de emprendedores, porque si existiese esa correlación seríamos un país con un gran emprendimiento. Tenemos un Real Decreto 4, luego tramitado como proyecto de ley, que hoy debatiremos las enmiendas del Senado a ese proyecto de ley. Tenemos una enorme legislación autonómica sobre la materia. Hay 6 leyes de emprendedores autonómicas vigentes y otras 3 pendientes de trámite, 9, y ahora tenemos esta nueva legislación. Y no deja de ser paradójico, porque precisamente una de las cosas que más se quejan los emprendedores es del caos legislativo que hay en este país asociado a nuestro modelo territorial. Y es curioso que incluso en las leyes de emprendedores destinadas a beneficiarlos repliquemos ese caos legislativo con todo tipo de iniciativas sobre el emprendimiento descoordinadas y que se solapan entre sí. Entrando a debatir el texto presentado, es un texto, como se ha señalado por otros intervinientes, un tanto desestructurado, inconexo, con todo tipo de medidas que en nuestra valoración en general son unas medidas positivas, unas medidas bien intencionadas que no van a perjudicar, sino beneficiar el emprendimiento, pero mínimamente, y ese es el problema. Van a beneficiar mínimamente en un campo que las necesidades son muy importantes. Se queda muy corta respecto a lo que sería necesario. No es nociva, pero es insuficiente. El título 1 está dedicado a favorecer la iniciativa emprendedora, algo desde luego necesario en nuestro país. Y para ello se plantean una serie de medidas. Por ejemplo, incorporar en el proceso educativo asignaturas, conocimientos relacionados con el emprendimiento. Esto es algo que nosotros favorecemos. También lo hemos propuesto en lo que se refiere a la educación financiera. Pero vemos 2 inconvenientes. En primer lugar, se está tramitando la LOMCE. Esto tiene mucho más sentido incorporarlo en la LOMCE que en esta ley que aquí debatimos. Y en segundo lugar, las cosas cuestan dinero. No se dota ningún tipo de recursos para formación al profesorado, no hay recursos adicionales, se quiere hacer a coste cero y, por tanto, nos tememos que se quede en un simple brindis al sol. Las cosas cuestan dinero, necesitan recursos y una dotación económica. Segunda forma de favorecer la iniciativa emprendedora. Bueno, usted emprenda y si le sale mal, le vamos a garantizar por lo menos que no pierda su vivienda habitual por un valor inferior a 300.000 euros. Una idea loable, desde luego, pero que se intenta lograr de una manera seguramente poco efectiva. Se crea una nueva figura que es el emprendedor de responsabilidad limitada. Pero, ¿por qué no va a ser efectiva esta figura? Pues, como han comentado acertadamente otros oradores, cuando una iniciativa emprendedora falla, buena parte de las deudas son deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, que aquí no están incluidas. Por otro lado, es habitual hoy, si se quiere lograr un crédito, que haya que presentar garantías personales. Y en esos créditos con garantías personales, la figura tampoco pondrá cubierto la vivienda. Y por último, es probable que esta figura quede estigmatizada a la hora de pedir crédito, que sea más difícil lograrlo. Por lo tanto, nos tememos que pocos emprendedores van a poder acogerse a esta nueva figura, por bien intencionada que sea. Tercera forma de favorecer la iniciativa emprendedora. Vamos a facilitarle que constituya sociedades. Vamos a rebajar el coste de constituir una sociedad, que no haga falta una aportación inicial considerable. Aquí, en nuestra opinión, se está resolviendo un problema en cierta manera inexistente, porque hoy en España existe ya la sociedad de responsabilidad limitada, que es cierto que requiere un capital mínimo de 3.000 euros, una cifra, en fin, para una iniciativa emprendedora no tan considerable. Pero es que esos 3.000 euros se pueden cubrir en especie, por ejemplo, con una aportación de mobiliario. Y además no hay ningún experto independiente que valore realmente si ese mobiliario vale los 3.000 euros.
Por eso nos parece que se está resolviendo un problema inexistente, complicando la legislación, creando una nueva figura, la sociedad limitada de formación sucesiva, a la que para remate se le ponen tantas restricciones que una vez más nos tememos que va a ser muy poco utilizada. Por ejemplo, en el tema de las retribuciones, los socios y administradores no podrán cobrar más del 20% del patrimonio neto, que es menos de 3.000 euros. Es decir, que su sueldo anual no puede superar los 600 euros con estas restricciones. Cuarta forma de favorecer la iniciativa emprendedora, un nuevo intento de la famosa ventanilla única. Se ha hablado tanto de ella, yo creo que vengo oyendo hablar de la ventanilla única casi desde que estaba en la facultad, hace ya mucho tiempo, pero parece que no se consigue. Bueno, hay un enésimo intento de lograr la ventanilla única, esta vez con un procedimiento un tanto extraño, los puntos de atención al emprendedor, de los cuales solo uno, el del Ministerio de Industria, va a tener todas las funcionalidades, el resto no, y además algunos van a ser privados. Bueno, ojalá se consiga la famosa ventanilla única a la enésima intentona, pero lo dudamos. En el título segundo entramos en el campo de los apoyos fiscales al emprendimiento. El señor ministro ha dicho que son apoyos fortísimos, su propia memoria económica le contradice, son apoyos de escasa cuantía y, por tanto, serán poco efectivos. Se sigue con el enfoque equivocado de apoyar a la empresa cuando logre beneficios. Cuando la empresa necesita apoyos es cuando están haciendo, no cuando ya haya logrado beneficios. Nos parece positivo y acertado que se reconozca la figura de los Business Angels y que se introduzca el criterio de caja en el IVA. Pero, de nuevo, se introduce con tantas restricciones y de una forma que es difícil que vaya a suponer una gran diferencia. Es un régimen opcional, solo para empresas pequeñas que facturen menos de 2 millones de euros, pero, sobre todo, las empresas grandes no van a poder acogerse y es muy probable que discriminen negativamente a las pequeñas que se acojan a este régimen, porque si contratan con las pequeñas en este régimen van a verse sujetas a una serie de inconvenientes. Por tanto, las pequeñas empresas probablemente no se acojan al régimen para evitar esa discriminación negativa de las grandes empresas. Bien intencionado, pero poco operativo, nos tememos. En el título tercero llegamos a la principal carencia de este proyecto, que es el tema de la financiación. Mi partido, como supongo que todos, se reúne con agrupaciones de emprendedores y señalan que el gran problema que tienen es el crédito en España. Y las cifras del Banco de España lo corroboran. Hoy el crédito está cayendo a una tasa mayor que nunca desde el inicio de la crisis. Con tanto anuncio del FROB y tanta declaración parece que no es así, pero hay una fuerte contracción del crédito. Y esto no se trata aquí de ninguna manera. Se puede decir, es que no podemos hacer nada. Sí, hay una banca nacionalizada a la que se le pueden poner objetivos de dar financiación a pymes solventes. Hay un ICO que puede dar más avales y garantías. Se pueden tomar medidas como una propuesta por UPyD de capitalizar al 100% las prestaciones por desempleo sin límite de edad. Nada de esto figura en la ley. En el título cuarto hay medidas de apoyo al crecimiento de estas iniciativas una vez que existan, centradas sobre todo en la simplificación de cargas administrativas. Y de nuevo se identifica un grave problema, efectivamente. Las cargas administrativas son muy pesadas en nuestro país y eso tiene que ver con nuestro modelo territorial. Hay cargas administrativas locales, autonómicas, estatales, europeas. Sin embargo, la forma de abordarlo, de nuevo, es muy poco ambiciosa. En vez de realizar un catálogo de estas cargas administrativas, eliminar muchas que son obsoletas, otras que están duplicadas, otras que son innecesarias, reducirlas, lo que se hace es crear indicadores para ver cómo evoluciona el problema, decir que si se crea una, se suprima una existente, lo que no disminuye, sino que mantiene el problema. Y para remate se incluye entre las cargas administrativas algo que es muy dudoso que sea una carga administrativa, que es la prevención de riesgos laborales, algo que tiene mucho más que ver con la salud. Por último, se promueve la internacionalización de la empresa, pero lo que hay es un resumen de organismos, instituciones ya existentes, se revisan, pero ya existían, y unos criterios poco definidos y que pueden ser arbitrarios para dejar entrar en España emprendedores, lo que no deja de ser sarcástico cuando están huyendo masivamente de nuestro país emprendedores y personas muy formadas. En resumen, señorías, nuestra valoración global de esta ley es que identifica bien los problemas, eso es cierto, que no va a ser nociva, que los efectos serán positivos, pero muy poco intensos, de muy poco calado comparado con la magnitud de los problemas que intenta resolver. Una ley claramente insuficiente.
Mi grupo no ha planteado una enmienda de devolución porque creemos que es necesaria una ley de emprendedores y porque cualquier mejora que los emprendedores puedan tener en su situación tan apurada nos parece digna de ser tenida en cuenta. Pero creemos sinceramente que esta ley debería ser enmendada en profundidad en su paso por comisión. Para terminar, el señor ministro citaba a Schumpeter. Schumpeter, una de sus grandes ideas era la destrucción creativa. Y el problema en la política económica de nuestro país es que en la parte de destrucción se ha avanzado mucho, pero en la parte creativa, como la que hoy nos ocupa, se suele ser mucho menos ambicioso.